buenas tardes. Bienvenidos a su podcast, porque con lo que oyes tú, oyes también a cualquiera. La anécdota. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Tan solo palabras vacías de amor. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Y las mío lejanas mis palabras, más que mías son tuyas. Estos son los primeros versos del poema 5 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, probablemente el poemario más vendido de la historia del mundo, al menos de la lengua española. 20 poemas de amor y una canción desesperada y un poema incomprensible. Lo interesante son las palabras. Existen esas palabras vacías y inocuas, las palabras de veras se las lleva el viento. Sospecho que no. Hace casi 6 décadas que nací y me costó 5 de ellas ver con mis ojos que el universo es un proceso y que de ese proceso participa absolutamente todo lo percibible, que no lo concebible. Porque últimamente sospecho que lo que podemos concebir incluye la realidad y también incluye posibilidades fuera de este universo. Pero no es el foro para hablar de esas cosas que tendríamos que llamar parametaónticas, es decir, por encima y fuera del ser, del onto, de lo ontológico. Entonces, ya que me puse en ámbito epistemológico, digamos que toda la ontología, todo lo ontológico, considerado esto como todo aquello que puede ser en los límites de lo que sucede dentro de aquello que se comenzó a desplegar hace un poco más de 13,000 millones de años, este universo. Sea pues lo ontológico solo lo que es materia y energía y su viceversica naturaleza. Estando y deviniendo simultánea y continuamente en la coherencia íntima de lo que se llama el espacio-tiempo.
Entonces, la ontología, lo ontológico, el onto, el ser, es aquello que participa del proceso aún sucediendo, aún deviniendo, del despliegue de aquella singularidad infinitesimalmente ínfima y original. Las palabras, me refiero a las dichas, me refiero a las palabras orales, no a su contingencia escrita, lo que decimos pues con nuestra garganta y el resto del aparato fónico, pareciera ser evanescente, parte del proceso de la realidad, salen de nuestra garganta. Siempre hay un auditorio, al menos nosotros mismos. Ya le dije, Ventura, que no se quede callado tanto tiempo. La gente va a pensar que se descompuso su teléfono, o bueno, su compu, donde esté oyendo esto. Sigo, gracias. Me quedo pensando en la cortinilla. A ver, suélteme una cortinilla. Esta, mire, ándele. La anécdota. Sí, ahí va la anécdota. Sucede que hace ya cerca de, pues más de 35 años ya que fundé un instituto, en realidad un instituto de investigación privada. Con la pena, pues lo fundé para mí, el Instituto para el Estudio y el Fortalecimiento del Ser. Eh, en él puse un artículo de fe. El universo es ordenado. Y un corte metodológico. Prescindimos de la idea de Dios. Es anecdótico esto, tal cual. Recuerdo el día, el lugar, la persona que atestiguó y que, según parecía, tenía los mismos intereses que yo de comprensión. En el Instituto para el Estudio y el Fortalecimiento del Ser. En principio, la palabra fortalecimiento era la formalización. Y después me di cuenta que a lo que yo me refería no era a formalizarlo, sino a tener las herramientas por el conocimiento o sea, esa formalización implicaba una concreción del ser. Y el ser era pues, el ser humano. O sea, y para ser más exactos, pues yo, Fu Ventura. Era pues el Instituto para el Estudio y el Fortalecimiento de Julio. Pero bueno, pues en teoría, según... Si las esferas de conciencia de mis semejantes son lo que evidentemente son, entidades de una afinidad muy rigurosa conmigo, pude postular entonces que lo que podría significar el ser y fortalecer el ser de Julio podría ser aplicable a esas esferas de conciencia con las que he cohabitado desde que tengo memoria y que si creo los dichos, la más importante de ellas es mi mamá, mi papá y mis hermanos son
las esferas de conciencia de las que recibí, pues, información que yo tengo que creer y que todos creemos y que parece ser la misma información que tienen mis semejantes. Y hasta aquí la anécdota. Entonces, eh, yo he descubierto, ya pasaron años y felices días del instituto, fue exitoso todo el que cruzó en él. Es sin lugar a dudas mejor persona o sea, fortaleció su ser y lo conoció en algún grado. Y yo llegué a un conocimiento de mí mismo y una posibilidad de fortalecimiento, bueno, que yo creo que ni se imaginan los alumnos. Sospecho que no, que con toda seguridad, porque si sospecharan siquiera lo que yo sé y lo que yo puedo hacer, pienso que sería evidente por cierta actitud que no veo en ellos. En fin, prescindimos de Dios, prescindimos de la idea de Dios. ¿Por qué? La razón primera, evidente, era porque ningún postulado establecido por el instituto tendría que salir del eh, artículo de fe. Es decir, no podríamos arrogarle nada a una condición sobrenatural. Yo quedé sorprendido porque la resultó genial, brillante el método, porque quedé a medio camino entre lo científico y lo religioso, aunque quedé en realidad donde tendría que estar siempre, lo científico. Es decir, postular un universo causal con leyes explicables, manteniendo intactos los fueros del misticismo y la creencia de los seres humanos, que vinieran a ser el misticismo y la creencia de los seres humanos parte también del estudio de la ciencia y, y, y de cuya significación tendríamos que hallar la manera de validar la confianza que en la idea de Dios pone el ser humano. En fin, el asunto es que tuve la desigual fortuna de tener una perspectiva ideológica y gracias, maestro. Ideológica y con perspectivas éticas más eficiente que, que la de la ciencia, pero de la misma manera de los creyentes. Pude contemplarlos. Y entonces pasó una cosa. No hace mucho, alguien que había aceptado como artículo de fe y como corte metodológico el artículo de fe y el corte metodológico de este instituto, se suscribió a una iglesia aparentemente luterana, protestante, pues. Yo no he investigado eso, a lo mejor es una secta de mala muerte, aunque igual de terrible como los testigos de Jehová, que son una secta horrible. No así los protestantes. El vicario cuenta, el vicario hoy, 24 de septiembre de 2023, cuenta que cuando era niño iba caminando con su abuela de la mano
y vio pasar a unas mujeres que pertenecían al, al Ejército de Salvación, que traen unos gorritos como con alas muy chistosos que parecen monjas. Y entonces le preguntó al niño a su abuela, ¿son monjas? Y la abuela le contestó, no, pero también son buenas. Pero son buenas, le dice la abuela. A mí me encanta lo dicho por el vicario porque ellos católicos, pues en este momento el vicario, eh, la mamá da la indicación de que sin ser católicos, los protestantes son buenos. Yo espero que sea la iglesia protestante. Pero el asunto está en que empezaron las cosas a torcerse. En mi relación con esta persona y otra, y las cosas empezaron a ir muy mal. Y yo estoy seguro, en este momento estoy seguro, de que tiene que ver con las palabras, con mis dichos. O sea, ella no puede desprescindir de Dios sin venirme a avisar a mí de su desprendimiento, de su prescindimiento. O sea que mientras no me diga a mí, necesito dejar de prescindir de Dios, gracias por los servicios dados, o te aborrezco porque lo que hiciste fue infame, tu enseñanza fue infame e indigna, o lo que me tenga que decir. Dicho lo cual, yo estaré enterado por palabra del prescindimiento y adelante caminante. Se han ido desordenando las cosas y han llegado a un punto crítico, a un punto en el que la filiación católica de mi familia entra en colisión con la afiliación, lo que sea, porque no he sido informado, si es una secta, si es mentira. Yo me mandó unos audios queriendo convertirme, que son ridícula y vergonzosa propaganda, y vergonzosa especialmente para quien es ella, con supuesto doctorado. Digo supuesto porque pues no parece que tenga pues nivel científico de ninguna manera, dado sus comportamientos recientes. De tal manera que en este proceso, que es el universo, todo parece estar conectado de una manera singular. En esta pues ontología, en esta intimidad, dentro pues del universo. Y me parece que una manera de verlo es cambiar nuestra forma de hablar. Hay ciertos matices que podríamos darle a la palabra, que al dárselos quedaríamos menos comprometidos por ellas. Y muchos problemas no se darían. Y en este momento hay personas que se dicen creyentes y que por su creencia han caído en pecado mortal por no ser responsables de sus palabras. Muy buenas tardes.
muerto y enterrado. Reserva de la casa.